vuelve el fantasma Epstein, ese gran magnate vinculado a escándalos sexuales con menores de edad y todo eso, que era un hombre, ¿verdad?, de ese gran jet set internacional, no solamente norteamericano. El Partido Demócrata ha sido insistente tratando de vincular una relación más allá. Y nueva vez publicaron unos correos donde supuestamente Trump se demostraba que este sí tuvo una o sostuvo una relación con una jovencita. Epstein de repente se suicida, Michael Scorsese, que es ex miembro de la mafia, que estuvo, dijo, preso en esa misma celda o en ese mismo recinto, en donde dice que era prácticamente imposible, de que Epstein se suicidara. Donald Trump ganó las elecciones porque él dijo que iba a mejorar la economía de los Estados Unidos. Eso fue lo fundamental de su campaña. Las cosas no han sucedido así. Si los demócratas en el año 26 no cogen control de la Cámara de Representantes, que se olviden de la presidencia por los próximos 8 años, por lo menos. 43 largos días duró este cierre de gobierno en Estados Unidos. Gracias a Dios, los congresistas norteamericanos pudieron ponerse de acuerdo. Pero detrás de todo esto hay todo un ajedrez, toda una carpintería política. Aparte de eso, otro de los temas fundamentales que ha estado ocupando la palestra son esos correos que precisamente congresistas norteamericanos han revelado que supuestamente vinculan al presidente Trump con las andanzas de Jeffrey Epstein. Y como si fuera poco, pasaron esas elecciones locales en Estados Unidos. Pudimos ver todo lo que pasó en Nueva York, en Virginia, el tema de la Proposición 50 en California. Pero, ¿qué va a pasar a propósito de esas encuestas que han confirmado que el presidente Trump, su simpatía ha decaído en más de 10 puntos? Pero para eso y más, nos acompaña desde la Florida, hoy en cabina, nuestro querido analista político José Saiter. Tenemos muchos temas, Saiter, bienvenido. Gracias, Miguel. 43 días. Yo sé que usted es un hombre que ha tenido vasta experiencia y ha vivido muchos procesos en Estados Unidos, sobre todo electorales. Este cierre de gobierno se ha hablado de que se ha utilizado como un mecanismo para quitarle puntos a la corriente MAGA y que Trump perdiera fuerzas en esas elecciones locales. Pero la realidad, ¿cuál es la experiencia, antes de entrar en materia, que usted recoge de este tan prolongado cierre de gobierno? Bueno, como tú estabas hablando anteriormente, la política es un gran juego de ajedrez, donde lo que reina es el interés. Y eso se demuestra una vez más con lo que ha sucedido. La razón por la cual yo considero se extendió tanto eh, fue por las elecciones, porque lo que estaban los demócratas apostando era lo que sucedió, de que a ellos ganar, o sea, abrumadoramente las elecciones de Virginia, lo que sucedió en California, lo que sucedió en Texas, o sea, a nivel de los Estados Unidos, en diferentes elecciones, diferentes contiendas, los demócratas ganaron. Entonces ya ellos tenían, al haber ganado, ya ellos tenían ese chip, como se le dice, para poder negociar con más fuerza, porque el gobierno es gobierno. O sea, Donald Trump y el gobierno tenían, o sea, la de siempre de ganar, y por eso ellos aguantaron. Ahora bien, ¿qué sucede? Eh, Aquí el gran perdedor fue Chuck Schumer, el presidente minoritario del Senado, porque o sea, dejó que 7 de sus senadores, o mejor dicho, 6 que son demócratas y uno que es independiente que hace el caucus, o sea, que vota con los demócratas, votaran con los republicanos. Es que los republicanos estaban, o sea, presionados, porque ya las encuestas daban de que ellos eran los culpables del cierre de gobierno. Entonces, estos senadores, cada uno tenía su razón individual por qué se alinearon con los demócratas. Yo te digo una cosa, si esto pasaba una semana más, yo creo que todos los del Congreso en las próximas elecciones iban a perder. ¿Por qué? Porque ahí viene el Día de Acción de Gracias, que ese día en los Estados Unidos, que es este año es el 27 de noviembre, es hasta más popular que todos los otros días feriados, incluyendo las Navidades en los Estados Unidos. Es donde la mayor de americanos viaja o sea, hacia diferentes estados donde su familia. Es una cena de acción de gracia. Entonces ya eso se estaba acercando. Y con el caos que había con los aeropuertos,
yo te digo que iba a haber algo bastante serio en los Estados Unidos. O sea, que ellos sabían. Entonces, no sé qué se le ofreció a esos senadores porque siempre hay unas negociaciones, lo que se dice en público y lo que no se dice en público. Primeramente, esos 8 senadores no van a reelección ni van a elecciones en el 26. Inclusive hay 2 de ellos, Dick Durbin y la senadora Jean Shaheen de New Hampshire, que se van a retirar, se O van a sea, que ellos jubilar no se van a someter al al escrutinio de las escrutinio, bases. exactamente. Entonces, tenemos, y los otros 6 tampoco van a elecciones, sino van más adelante. En el caso de Shaheen y también de Maggie Hassan, que son las 2 senadoras de New Hampshire. New Hampshire es un estado relativamente conservador. Entonces, ellos en realidad tienen el apoyo de cualquier decisión que hicieran de la población de New Hampshire. En el caso de Nevada, del estado de Nevada, las 2 senadoras, tanto el caso de Jackie Rosen y Catherine Cortés. Bueno, ¿qué pasa? Nevada tiene a Las Vegas y hay un bastión de trabajo, ¿tú me Ujú. entiendes? De convenciones, de viajes, de turistas, y un caos con ese aeropuerto, y ahora que venían los Grammys, ¿tú me entiendes? Les iba a afectar bastante a ellos. Entonces tenemos el caso de Fetterman, de John Fetterman de Pensilvania. Él siempre ha sido de centro a derecha. Él es demócrata, pero en realidad representa más a veces los Es ideales. más de una ala conservadora, se podría decir. Exactamente. Está Angus King, el senador King de Maine, que es independiente, y hace el caucus, o sea, vota con los demócratas, pero es un estado también relativamente conservador. De manera que no tenía mucho que ver de él. Ya yo dije el caso de Dick Durbin, Ujú. del El senador. caso de Virginia, usted lo mencionó. No. No, lo estoy dejando para Ah, último. El caso de Dick Durbin, que ujú. es de Illinois, Durbin se va a jubilar. Y era de más alto rango de esos 8 que votó a favor de abrir el gobierno. Y finalmente Tim Kaine. Ese fue el voto clave. Ahí fue la gran conquista para que se diera la votación que se dio. ¿Por qué? Porque Tim Kaine es de centro a izquierda. Inclusive fue el compañero de boleta de Hillary Clinton en el 16. Correcto. Entonces, ahora bien, la justificación de Kane, que fue el más criticado, es de que en su estado de Virginia hay un promedio de 300,000 empleados, o sea, empleados federales que le estaban afectando a la economía y ya se estaba sintiendo en los Estados Unidos a nivel nacional los efectos. O sea, pues son 40 y pico de días, nunca se ha visto algo semejante. De manera que yo creo que de nuevo ganó Donald Trump porque las concesiones que se hicieron de parte de los republicanos estaban siempre en la mesa. O sea, no, lo fundamental que fue de extender lo de Obamacare, o sea, lo del servicio, lo del seguro de salud. Ujú. Eso está en una votación, el compromiso del senador Thune, que fue el presidente del Senado, dijo, bueno, vamos a llevar una votación en un mes. Pero ellos tienen la mayoría, los republicanos tienen la mayoría. Entonces, ¿qué negociación se hizo? Eso precisamente le iba a preguntar, Saiter, o sea, ¿bajo qué garantías se hizo esta negociación? Porque aquí en Dominicana le llamamos a eso una especie de negocio capaperros. Es decir, el Obamacare vence, usted me corrige, en diciembre y evidentemente se someterá a un escrutinio, a una votación Una más bien votación. legislativa para evaluar pues que pueda mantenerse o que se decline. Usted bien dibuja y describe que eso los republicanos tienen todas las de poder evitar que eso ocurra. Y luego también vimos que dentro de esas propuestas que se negociaron, sigilosamente los republicanos sometieron una posibilidad de esto poder demandar al Estado por los escrutinios que se estaban haciendo en el 2020 producto del tema del Capitolio. Se habla de que pueden realizar demandas de hasta $500,000. O sea, si lo veo así desde afuera, lo que veo que aquí fue un ganar-ganar para Trump. Sí, definitivamente. Inclusive, bueno, él había dicho que iba a dar, o sea, iba a despedir masivamente empleados federales. Eso fue una pieza que ganó Tim Kaine, que fue Ujú. el senador Kaine, que dijo que eso se logró, de que no va a suceder, de que se comprometieron los republicanos de que no iba a haber ese despido masivo de empleados federales, como se anticipaba. Pero todo eso estaba en el tapete, ¿entiendes? Lo que yo considero que
que todavía es importante y es la luz después del túnel, es que esto es temporal. Esto es hasta final de enero. En enero vuelve de nuevo y puede haber un filibuster. Si no se Ujú. ha cumplido todas las cosas que han sucedido, entonces a finales de enero, porque esta votación es temporal, entonces pues se vuelve de nuevo y puede haber otro cierre de gobierno a finales de enero. Saiter, si bien Trump salió triunfante en esta negociación, en este ajedrez, estuvieron los resultados recientes de las pasadas elecciones del 4 de noviembre, donde notablemente el Partido Demócrata salió airoso. Desde Gavin Newsom por allá en California hasta en la costa este, en Nueva York y demás. Verdaderamente, ¿cuál es el panorama que se vislumbra hacia esas elecciones importantes de medio término? Ciertamente son tan relevantes, o sea, esto que pasó incide o podría cambiar el escenario en contra de Trump. Bueno, yo sí te digo que para los demócratas es de vida o muerte en el año 26. Si los demócratas en el año 26 no cogen control de la Cámara de Representantes, que se olviden de la presidencia por los próximos 8 años, por lo menos. Porque entonces ahí sí verdaderamente Trump aún más coge más poder. Y ya sería, tú me entiendes, la corona Y si sería del la rey. inversa, es decir, si Eh, ah, Trump se queda sin ese poder del Congreso a partir del 26, ¿qué pasa con esos 2 años? ahí termina la presidencia de Donald Trump, porque se le hará difícil de pasar alguna pieza legislativa, porque ya la Cámara de Representantes tiene, tú me entiendes, los demócratas tendrían la mayoría. Aunque en la política también, como se habla, uno nunca tampoco sabe, porque mira lo que acaba de suceder con el cierre de gobierno, con los Ujú. 8 demócratas que votaron con los republicanos. O sea que también puede haber negociaciones tras bastidores, como se dice. Pero yo creo que ya para el año que viene está muy definido cómo estará la economía, porque sigue siendo el problema fundamental. Porque si la economía no mejora como quiera, con Congreso republicano total o no, el Partido Republicano, porque Trump no puede ir, el Partido Republicano perdería las elecciones. Tiene que ver mucho que ver con la economía. Mira, ahora está quiere dar un incentivo de $2,000 de los aranceles. O sea, yo no le veo sentido que $2,000 porque para que ustedes vean que las cosas van bien cuando no van bien. Esto es un juego que se está jugando a diario. Que Yo nunca lo pareciera había más visto como así. ganar la parte comunicacional, mediática, que el efecto real que quizás pudiera sentir la ciudadanía. Totalmente, totalmente. La prensa está polarizada. La parte de Trump, o sea, hacen sus argumentos, la parte liberal de la prensa hace sus argumentos, pero ahora mismo quienes están en el control es la prensa conservativa. Saiter, qué bueno que usted trae a colación ese tema de lo económico, porque recordamos que desde que iniciamos esta dinámica, usted siempre ha insistido que el buque insignia, y ha sido la realidad, o sea, el buque insignia, sobre todo del trumpismo en los últimos años, ese punto fuerte ha sido la economía, entre otros tantos, pero la economía, esa economía norteamericana, que fue la base del pretexto para él tomar todas las políticas, no solamente internas, sino justificar el Make America Great Again, con toda esa política agresiva en la región, para precisamente fortalecer esa economía. Pero hemos visto que eso se ha vuelto en su contra. ¿Qué tan estratégico sería que quizás el trumpismo pueda identificar, mover el discurso hacia otro lado? Porque vimos encuestas, incluso de Gallup recientemente, que como usted bien señalaba, o sea, Trump ha perdido más de 10 puntos en la simpatía y en las elecciones fue fundamental el tema económico. De hecho, las personas no consideraron tanto, ni siquiera, tanto el tema migratorio. Es decir, aún los demócratas se fijaron más en la parte económica. O sea, ha habido un traspase de discurso ahí. Ahora los demócratas son los abanderados de la economía. Bueno, lo que pasa, Miguel, es que Donald Trump ganó las elecciones porque él dijo que iba a mejorar la economía de los Estados Unidos. Eso fue lo fundamental de su campaña, de que él iba a mejorar y de las cosas iban a mejorar comparativamente como estaban bajo la administración de Biden. Las cosas no han sucedido así. Inclusive, hasta cierto punto han empeorado. Entonces, es como yo te digo, al final del día sí está el tema de ICE, de migración, el tema geopolítico, pero al final del día a la gente lo que le interesa es su bolsillo, de poner comida o sea, en la mesa. Por eso el cierre de gobierno tuvieron que presionar la situación porque ya viene la Navidad, ya venía Acción de Gracias.
Y eso era un tema demasiado importante para ellos no tomar acción. Lo mismo va a suceder yo te digo, el año que viene, cuando sean las elecciones. Lo primero que la gente va a tomar en consideración va a ser la economía. ¿Cómo está mi bolsillo? Comparado con que cuando Trump cogió o sea, el mandato. Saiter, usted mencionaba algo interesante en los últimos programas y lo hemos hablado mucho, que es la redistribución de distritos, pero específicamente usted dio un dato que no lo teníamos ubicado en el mapa. Y es que a raíz de esos resultados positivos, con Newsom a la cabeza, que salió airoso, el gobernador de California, permitió que se rediseñara el mapa, vamos a decir, electoral de California con miras, Todavía están en ese se proceso, está en el proceso. sí. Bueno, pues aclárenos esa parte, pero sobre todo usted hablaba de que eso podría extenderse, esa dinámica a otros estados como Illinois y demás. ¿Cuál sería el efecto nocivo o qué usted interpreta de esto? ¿Hay alguna referencia histórica en ese sentido? No, no, que yo sepa, no. Es algo que inició Donald Trump, que considero yo, sumamente peligroso, porque hemos hablado de que amenaza la democracia directamente, porque es un proceso que se lleva a cabo normalmente cada 10 años, por razones justificadas. Ahora no, ahora se están haciendo por razones políticas. Y cuando eso sucede, entonces lo que pasa es que ya no es una situación que se le da la importancia que se le debe dar. Es una cuestión de elecciones, de cuál es la mayoría que yo voy a tener basado en la redistribución de distritos. Entonces, hasta ahora ya va relativamente empate, porque los republicanos en Texas lograron de que se va a redistribuir, y ellos van a adquirir cinco distritos donde hay representantes demócratas. Lo van a ganar los republicanos. Lo mismo va a suceder en California, porque California fue contundente la votación, 65% a favor de que se lleve a cabo este proceso. Y entonces se va a hacer una redistribución donde los demócratas van a adquirir 5. O sea, están en empate Por el momento. por el momento. Pero ahora bien, lo que pasa es que se están considerando hacer lo mismo en estados como he dicho anteriormente, como Missouri, como Indiana, como en el estado de Nueva York, que es netamente demócrata. O sea, que va a haber una guerra de redistribución de distritos, bajo estas circunstancias no creo que sea necesario. Y no entiendo sinceramente. Se está cambiando totalmente el esquema del juego político en los Estados Unidos. Saiter, antes de pasar página con las elecciones de medio término, de midterm, hay una situación. Tomando como ejemplo las elecciones recientes, que fueron locales, sí vemos, evidentemente, Trump tiene muchos desafíos en tema económico, de gobernabilidad y todo lo que usted ha descrito. Pero los demócratas también tienen sus demonios, como dicen, y sus desafíos, sus infiernos. No hay un líder visible dentro de ese partido. Sí vemos, obviamente, candidaturas locales, regionales, como es el caso de Newsom, que usted bien explicaba en el programa pasado, pero verdaderamente el Partido Demócrata, usted está Mondami, que ha sido todo un fenómeno en Nueva York, por ejemplo, pero ¿podrán estos líderes llevar ese discurso local y unificar el sentimiento general, federal, de todos los estados norteamericanos para poder competir quizás, qué sé yo, con un Marco Rubio o con un J.D. Vance o cualquier otro perfil del Partido Demócrata, republicano? Bueno, ahí está el gran reto del Partido Demócrata. Como tú dices, carecen de líderes. Figúrate, mira cómo está la situación de Schumer, que viene siendo el líder del partido. Schumer ya definitivamente con 74 años va a la decadencia, y demostró en este proceso que ya no tiene el poder que se requiere para ser líder de un partido, además como un partido como el Partido Demócrata. Lo que pasa es que en realidad no hay un líder, o sea, no hay en el Congreso. Hakeem Jeffries no lo está haciendo. Así es, si tú pones a oír a Jeffries, es un político como los demás, o sea, no está resaltando. Yo considero que la única luz que se ve a favor de los demócratas es de nuevo Gavin Newsom, el de California, porque tiene carisma, porque es el gobernador de un estado, el estado más grande de la, Sí. de la nación, que es prácticamente la quinta economía del mundo. O sea, y se mostró cuando fue a Texas, de que está teniendo simpatía, cuando él habló allá en estos días. Esa es lo único que yo le puedo ver, porque es que no hay más nadie. O sea, Obama
está prácticamente retirado. Saca la cabeza de vez en cuando y dar una campaña aquí, una Es campaña como ese allá. sostén ahí para mantener vamos a decir, la moralidad, el orgullo del partido. Exacto. Lo La que, moral, perdón. exactamente. Lo que está sucediendo, Miguel, es que se está fraccionando el partido basado en ideales. O sea, y es difícil mantener una coalición así, porque tú hablaste de Mandani, y Mandani es extremadamente radical. O sea, tú me entiendes, sus posiciones, bueno, es socialdemócrata, no es ni demócrata per se. Entonces, está la situación de las gobernadoras que ganaron en New Jersey y en Virginia, que son moderados. O sea, que lo que está sucediendo, que todavía esa ideología demócrata se está repartiendo basados en ideales, ¿entiendes? Vamos a ver qué pasa. De repente los líderes nacen de un día a Y otro. de una Sí, porque coyuntura. el mismo caso de Gavin Newsom sí, pero resaltó como líder con la cuestión de la Prop 50. Ujú. Vamos a ver qué pasa, porque es que hay una incertidumbre, considero yo, para el 26, para las elecciones del 28, y es muy difícil descifrar las cosas que pueden suceder. Yo Más veo, con una persona con la varita de maestro que tiene Donald Trump. bueno, sorprende a cualquiera, Saiter. Exactamente. Definitivamente, con todo lo que usted ha descrito hoy, yo lo que veo es como una especie de campo minado. Yo sé que la audiencia lo percibe así. O sea, cada uno de ambos partidos tiene que andarse con cuidado porque pisa una mina que le puede detonar encima. Y lo digo también por ese tema que ha vuelto a la palestra y es como ese fantasma que vuelve y vuelve y persiste. Y hablamos del caso de Jeffrey Epstein. Recientemente, casualidad o no, mientras está todo este debate de la reapertura del gobierno, del triunfo de Trump en ese sentido, pues vuelve el fantasma Epstein, ese gran magnate vinculado a escándalos sexuales con menores de edad y todo eso, que era un hombre, ¿verdad?, de ese gran jet set internacional, no solamente norteamericano. Y todo ese escándalo, que hay una serie en Netflix que el que no la ha visto le invito para que se pueda empapar bien, y que evidentemente era amigo de Trump como era amigo y conocido de muchos. Ser amigo y conocido no insinúa nada, pero eh, el Partido Demócrata ha sido insistente tratando de vincular una relación más allá. Y nueva vez publicaron unos correos donde supuestamente Trump se demostraba que este sí tuvo una o sostuvo una relación con una jovencita. Eh, y quisiéramos saber, Saiter, tu valoración de este tema. Yo sé que es un tema espinoso, es un tema que no se sabe cómo tratarse, si entre amarillismo o algo un poco más delicado, pero verdaderamente, ¿qué tanto afecta a esto quizás la figura de Trump y qué tantas pruebas verdaderamente tiene los opositores en este caso, que cómo les sirve esto de arma a ellos frente a las bases de Trump? Mira, Miguel, yo creo que esta es la parte de novela de la política en los Estados Unidos, porque en realidad esto es lo que es una novela. Recuerda que quien trajo esto a la palestra fue el mismo Donald Trump en la campaña anterior. O sea, hablando de los archivos de Jeffrey Epstein. Sin embargo, parece que en el proceso, y de inmediatamente que ganara la presidencia, que se iban a abrir los archivos de Epstein, con todo lo que sucedió, con el tráfico de niñas, con la isla aquí en el Caribe, con los personajes que visitaban esa isla. O sea, que era un caso de novela. Pero, ¿qué sucede? Cuando llega Donald Trump al poder, de repente se para Se tranca la se cosa. tranca ese argumento y no, y la Procuradora General Bondi dice que no, que lo tenía, que mañana. O sea, un juego de ajedrez de nuevo con esa situación. Yo te digo, y no sé entonces por qué sea al principio Donald Trump en la campaña dice que él fue que inició esto y entonces de repente hay un paro de que no se va a relucir o que no van a divulgar lo que contienen esos archivos. Por eso se mantuvo a Adelita Grijalva, que fue electa, o sea, ella sustituyó a su papá, que murió, era el representante Grijalva de Nuevo México. Él murió en marzo y entonces ella en unas elecciones especiales gana la contienda. Sin embargo, el presidente de la Cámara, Johnson, la mantiene 50 días sin juramentarla. Eso es sin precedentes. Me llamó mucho la Sí, atención esa. 50 días, porque ella es demócrata,
el voto decisivo para entonces dar ejecutar la ley de que los archivos de Epstein se abran. O sea que fue una pausa estratégica. Se le mantuvo ahí. Totalmente, totalmente. No hay otra, o sea, no hay Explicación. precedente, exacto. Entonces, ella votó y ya los 218 votos que se necesitaban es para ya, tengo entendido, el presidente Johnson dijo que la semana que viene ya se empiezan llevar a cabo los arreglos para que esos archivos, las 20.000 páginas que hay, Toda una caja de Pandora, se abran. Los demócratas han tirado 2 o 3 correos electrónicos que sucedieron donde se menciona a Donald Trump, pero en realidad no hay nada como que se dice el humo del revólver, que se puede decir, wow, aquí hay algo contra Donald Trump. Yo no sé, esto ya ha pasado por la mano de la Procuraduría General de Donald Trump. O sea, estos archivos, que puedan haber, que no pueda haber, esa es la gran incógnita. Eso es lo que vamos a ver que sucederá. Yo te digo, mi percepción, mi instinto, lo que me dice es como que no va a haber gran cosa donde se pueda acusar a Donald Trump que lo presionen o sea, a renunciar de la presidencia. Bueno, Saiter, definitivamente yo igual creo que me adhiero porque precisamente cuando salió esa situación, evidentemente los titulares, uno que esté en esto, pues yo entré con ansias a ver qué me encuentro acá y cuando veo, pues lo que noto es una simple línea donde no hay elementos, como usted bien describe, para incriminar a Trump y lo que más saltó a la vista o lo que más resonó este año fue lo de, yo no sé si usted recuerda la famosa carta de cumpleaños que le envió Trump a principios de 2000 a Epstein con la silueta de una mujer. O sea, evidentemente de lo que se le acusa a Epstein, pero esos no son elementos, como usted dice, que necesariamente comprometan al presidente. O sea, que quizás esto muestra una vez más lo difícil que está el escenario. En realidad lo que estaba tratando de hacer Trump era de proteger a personas cercanas a él que van a relucir en estos archivos cometiendo estas atrocidades. Yo creo que ahí es que está el detalle. No era necesariamente el mismo Trump. Ya empezó con el ex Sí. príncipe Andrews de Inglaterra. O sea, tú me entiendes. Esas son las cosas que van a relucir. Una gran novela. De ahí saldrá una película de nuevo. No, y parece que ese es el estilo de él, porque una de las líneas que se filtró, precisamente Epstein, quizás que conocía el estilo de Trump, decía eso sí, en una de las líneas como que de él no va a salir nada, de él no ha salido nada, como que era un hombre, parece, es un hombre muy hermético. De hecho, una de las víctimas que terminó con su vida, hasta ahora lo que se tiene, ¿verdad? Pues es la única que podría testificar en contra de él y no está con vida. Y cuando ella lo hizo o se refirió al tema, lo único que dijo fue que él era un gran caballero, o sea que habría que ver en esta tela de araña, Saiter, en qué va a concluir. Exactamente. No, esto es un gran misterio. Esto es un gran misterio. Epstein de repente se suicida. Eh, eh, yo vi una entrevista que le hicieron a Michael Forcici, que es ex miembro de la mafia, que estuvo, dijo, preso en esa misma celda o en ese mismo recinto, en donde dice que era prácticamente imposible Imposible. de que Epstein se suicidara. Estas personas que tú acabas de mencionar también se suicidó. O sea que es algo que hay que ver, tomar en consideración el final. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a relucir todo esto? Pero en cuanto a incriminar directamente a Trump, yo no creo que eso sucederá. Bueno, Saiter, muchísimas gracias siempre por acompañarnos, por traernos esa óptica, esa perspectiva acompañada siempre de experiencia, que a la audiencia tanto se disfruta. Agradecerle a la audiencia también por su sintonía, por su respaldo, por sus comentarios. Invitarles a que compartan este contenido, a que den like, a que continúen comentando, para que precisamente esta comunidad pues continúe creciendo. También resaltar, Saiter, el gran trabajo que usted ha venido desarrollando con ese gran equipo de Latinísima Radio, Perspectiva Latina, una gran iniciativa que invitamos a la audiencia que le puedan dar su cariñito a Saiter en esa gran iniciativa de Perspectiva Latina, que ahí verán a Saiter en otra faceta más múltiple, es decir, Así más es. hacia la cultura, hacia la política. Es un banquete bien exquisito, así que Polifacético. polifacético. Le vamos a estar compartiendo el enlace aquí debajo para que ustedes puedan ver los diferentes materiales que ha realizado Saiter hasta la fecha. Muchísimas gracias y Saiter, si tiene algo final. Gracias, muy agradecido, Miguel. Bueno, pues muchas gracias y esto fue una entrega más de su espacio de cara al mundo con Miguel Sandoval.